Muchísimas gracias, Chris. Ahora damos paso al tema de STORM, Fundamentos de Medicina Protectiva. El doctor Alejandro Báez, de República Dominicana y de Estados Unidos, es quien nos va a hacer favor de presentar este gran programa. El doctor Amado Alejandro Báez maneja la salud prehospitalaria, salud pública y medicina de emergencias con cuidados críticos. El doctor Báez tiene más de 2 décadas de experiencia y liderazgo en operaciones tácticas y especiales, con un enfoque dedicado en operativos de protección dignataria y eventos de seguridad especial, en apoyo a múltiples agencias locales, federales e internacionales. Actualmente es profesor, vice-chairman de Medical College of Georgia de Estados Unidos, es director del Centro de Medicina Operacional, así como director del Fellowships en atención prehospitalaria, donde supervisa la dirección médica de 8 agencias, incluyendo SWAT, y en Georgia, de Georgia Bureau del FBI. Pues, doctor Alejandro, de verdad, bienvenido. Le agradecemos muchísimo su tiempo, entendemos todo el espacio que nos hizo. Sea usted bienvenido. El micrófono, por favor. Ya, ¿me escuchan ahora? Correcto. Perfecto. Bueno, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Voy a hablar un poco de más que cualquier otra cosa de lo que es medicina protectiva y el enfoque que le estamos dando a los módulos del programa STORM sobre medicina protectiva, porque es el área en la que yo me he desenvuelto en las últimas décadas. Como bien lo mencionaron, yo dirijo el Center of Operational Medicine. Es un centro académico que trabaja desde el Medical College of Georgia. Quizá es el principal centro civil académico que trabaja el área de medicina operacional acá en Estados Unidos. Tenemos líderes como Richard Schwartz, Andy Pennard, Gina Piazza. Son personas que trabajan con nosotros desde el Center of Operational Medicine. Dentro del Center for Operational Medicine tenemos diferentes unidades, desastre, una academia de prehospitalaria, medicina para eventos, que cubrimos el Masters de Golf de la Augusta National, medicina internacional, marítima, wilderness, y tenemos entonces el programa de medicina táctica, que desde el lado operacional apoyamos agencias. Tenemos el contrato nacional para el FBI y el HRT del FBI. Tenemos el contrato del Estado del Georgia Bureau of Investigations y apoyamos 3 otras unidades SWAT, aparte de 2 departamentos de bomberos y 3 otras agencias civiles de prehospitalaria. En el área académica, el programa STORM está basado desde nuestro Center for Operational Medicine. Un poquito sobre mi persona, como bien lo mencionaron, yo comencé en los 90 trabajando como oficial de protección dignataria con la Seguridad Nacional de la República Dominicana. Aquí vemos entonces entrenamiento en los 90, inclusive con PJs. Yo no sabía lo que era un PJ hasta que tuve la oportunidad de entrenar con ellos en el 96, 97. Aquí ven entonces responsabilidades recientes como la transmisión de mando presidencial de la República Dominicana, ahora el pasado 16 de agosto, donde tuve la oportunidad de ser oficial encargado de seguridad estática o punto fijo. Y recientemente, hablando un poquito de la evolución de la medicina táctica y operacional en lo que refiere a medicina protectiva, mi amigo Cristian Caroli, pasado deputy de la unidad médica de la Casa Rosada de Argentina, publicó un libro sobre la unidad médica presidencial. Ustedes saben que estos temas de medicina protectiva se manejan mucho dentro de los temas de secreto de Estado, no hay mucha información, no hay mucho conocimiento, porque se trabaja con confidencialidad y seguridad compartimentalizada, pero hay muchos elementos que se pueden compartir, experiencias que se pueden reproducir, y honestamente no hay que pasar lo que pasamos nosotros en los 90, de que cada vez que venía una unidad médica presidencial nueva se tenía que comenzar de cero con el tema de transferencia de conocimiento. En los últimos 3 años yo diría que se ha trabajado mucho, desde que empezamos a trabajar de una forma consolidada con un grupo de expertos que estamos en el fellowship de la Universidad de Harvard. Existe un fellowship dedicado en medicina protectiva, donde ya tenemos graduados específicamente que trabajan en la Clínica Real de Arabia Saudita, y hemos trabajado una serie de documentos, incluyendo ese libro,
documentos tipo artículos científicos que narran lo que son los diferentes elementos propios de la medicina protectiva. Y aquí vemos la primera reunión que se hizo internacional de expertos en unidad médica presidencial. Se hizo en la presidencia de Argentina, en la Casa Rosada, donde vemos expertos de diferentes países: España, Brasil, Uruguay, Argentina, Arabia Saudita. Ahí está mi amigo Gastón Costa, que todavía trabaja con la Unidad Médica Presidencial de la Argentina. Entonces, hablando un poquito de este tema de protección de dignatarios, en el año 2005 hicimos una publicación donde básicamente lo que hablábamos era del resumen de lo que son las experiencias de protección de dignatarios y la transferencia de conocimiento del área de seguridad y protección hacia el área médica. Entonces, de ahí entonces empezamos a crear una serie de conceptos como es la inteligencia médica, soporte médico estático, soporte médico dinámico, lo que es la medicina táctica operacional y lo que es la salud ejecutiva. Y ahora lo llamamos los 5 puntos básicos de medicina protectiva. Vamos a hablar un poquito de educación. Cuando hablamos de medicina protectiva, lo dividimos en dos partes. Aquí vemos, por ejemplo, 8 presidentes de Estados Unidos que han fallecido mientras están en oficina. 4 han sido por problema médico y 4 por asesinato. Esto es lo que describe bien la dualidad de lo que tiene que ser la medicina para protección de dignatarios. Tiene que tener unos elementos de medicina ejecutiva, chequeos ejecutivos, medicina preventiva, todo este tema de bienestar para mantener la salud del dignatario. Nosotros los médicos de emergencia, yo soy médico de emergencia y soy intensivista de trauma, no somos expertos en salud ejecutiva, en medicina ejecutiva. Por ejemplo, para hacer esto tenemos que entrenarnos específicamente en entender estos temas de salud ejecutiva. El área mía es medicina de emergencia, por lo tanto, y trauma. El área mía se me hace más fácil trabajar lo que son los problemas agudos, neurocardio, trauma y sobre todo a nivel operacional y a nivel de agresión. Pero de repente hay unidades médicas de dignatarios que la corren cardiólogos o neurólogos. Y ahí, cuando hablamos de educación, tenemos que hablar del cross-training, cómo un médico de emergencia se debe entrenar en elementos de salud ejecutiva, que no es necesariamente lo que nos gusta hacer, pero que la misión lo exige. Y como un cardiólogo que no entiende la medicina aguda o la medicina operacional debe de entrenarse en medicina protectiva y medicina operacional táctica. Y de ahí viene entonces ese paradigma de esa dualidad de entrenamiento en el área de protección de dignatarios. Aquí vemos sesiones de entrenamiento cuando yo estaba en Boston. En Boston yo aperturé el Operational Medicine Institute de la Universidad de Harvard con un compañero que era residente en ese entonces, que creo que lo conocen, el doctor David Calloway, que está ahora en Carolina del Norte. Con David nosotros trabajamos OMI, el Operational Medicine Institute, donde formábamos a los profesionales operadores del FBI, de la unidad táctica de la Policía del Estado de Massachusetts. Hacíamos simulación, entrenamiento con deprivación sensorial, inclusive ven aquí una simulación que hicimos reproduciendo la experiencia de Columbine. Esto fue en el año 2006, ya hace 14, 15 años. Pero enfatiza que el entrenamiento continuo y sobre todo enfocado a lo que es la medicina operacional es vital, no solamente a nivel táctico, sino a nivel de protección también. Cuando hablamos entonces de educación y entrenamiento, hablamos de dos esferas. La educación inicial, donde se trabaja ese perfil estándar militar y donde también se debe trabajar la esfera basada en el perfil del principal o el VIP o dignatario que está protegiendo. Por ejemplo, un dignatario que tiene un problema neurológico, oncológico, cardiológico, hay que tener un experticio muy fino, muy actualizado, muy al día de lo que son esas patologías. Entonces también trabajamos el perfil de la educación continua. Cuáles son las nuevas competencias, cuál es el fortalecimiento de competencias existentes. Hay que entender, por ejemplo, que una vez un buen clínico pasa a trabajar con una unidad médica presidencial, deja de trabajar mucho en el área clínica y se pierden muchas de esas destrezas clínicas. Nosotros exigimos que por lo menos un 25% del tiempo que todo médico que trabaja a nivel de protección dignatario tiene que dedicarse a la atención clínica, un 25%. No puede haber un 100% dedicado nada más a la unidad médica presidencial porque se pierden las destrezas clínicas. Entonces también hay un elemento de fortalecimiento de competencias existentes y hay un elemento de, cuando hablamos de ese componente clínico,
cuáles son los componentes que hay que fortalecer a través de entrenamiento cruzado, destrezas como manejo de la vía aérea, colocación de tubo de pecho, procedimientos y demás. Cuando hablamos de la educación inicial, entonces tenemos que preguntar cuál es el perfil del médico, cuál es la especialidad que se necesita para el cumplimiento de la misión. Tenemos que hablar de un perfil de salud ejecutiva, medicina protectiva, medicina emergencia, cuáles son las necesidades principales, oncológica, neurológica, cardiovasculares, cuál es el perfil del paramédico a nivel operacional, a nivel táctico. En Estados Unidos nosotros hemos trabajado mucho con la unidad médica presidencial, con el White House Medical Unit, en diferentes administraciones, demócrata, republicana. Por ejemplo, en Estados Unidos les gusta reclutar paramédicos de fuerzas especiales, 18 Deltas. Los 18 Deltas tienen mucho entrenamiento especializado a nivel operacional y de repente tú lo cambias y lo pones en el área protectiva, que es un poco diferente. Para eso hay que trabajar específicamente las competencias, las destrezas específicas. Lo otro es el tema de continuidad del entrenamiento. En la unidad de la Casa Blanca, cuando yo estaba en Miami, yo era Associate Chief del Jackson Memorial y director de la residencia, nosotros recibíamos allá rotaciones de los médicos y paramédicos de la Casa Blanca en el Ryder Trauma Center para el tema de actualizarse en competencias y destrezas asociadas a trauma. Esta es una foto curiosa del 16 de agosto. Curioso porque creo que refleja un poquito las dinámicas actuales en cuanto a entrenamiento y en cuanto a capacitación. Ese es mi kit de seguridad para la transmisión de mando presidencial de República Dominicana. A mí me entregaron un radio con el headset. Me entregaron mis credenciales. Suena curioso, pero yo comencé trabajando esto en los años 90, donde a los médicos ni siquiera se le entregaban credenciales. Lo ponían en una ambulancia y le decían, te llamo si te necesito. No le entregaba radio. ¿Cómo yo voy a saber cuando me necesitan si no estoy comunicado? No estaban integrados con el dispositivo de seguridad. Yo, por ejemplo, comencé haciendo esto como paramédico y en un momento dije, no, yo tengo que entrenar como oficial de protección y de seguridad. Y me gradué de la Academia de Protección de Dignatario de la Seguridad Presidencial Dominicana. De paso, me gradué primero en mi promoción, que era inesperado para un médico. Las armas, si tú tienes el dispositivo, si tú estás operando dentro de la cápsula, dentro de la burbuja, yo entiendo que si hay oficiales de seguridad armados y tú estás dentro de la cápsula, tú tienes que tener las mismas competencias y tener las mismas destrezas y el mismo equipamiento. Y curiosamente, el uso de una mascarilla de bioseguridad, una KN95 para temas de coronavirus durante una transmisión de mando, eso me pareció curioso y por eso tiré la foto. Es como curioso trabajar esos temas en estos días. Aquí vemos un poquito las diferencias entre los momentos en que vivimos. Esto es la transmisión de mando presidencial del presidente Leonel Fernández en el año 2004. Yo me burlo de esa foto porque ahí estoy yo perdiendo mi momento Kodak porque me hicieron hacer una avanzada 5 minutos antes de un evento. Pero vamos a hacer un fast forward del 2004 al 2020, donde en la misma emplanada, en el mismo momento, no había ese conglomerado de personas por temas de restricción de movilidad, distanciamiento social y demás. O sea que también hay que entender cuál es la misión asociada a las condiciones epidemiológicas del momento que se está viviendo. Muy solitaria esa foto. Cuando hablamos de educación continua, entonces hablamos de nuevas competencias. Si tenemos un cardiólogo, ¿cómo lo entrenamos en medicina operacional? Si tenemos un médico de emergencia, ¿cómo lo entrenamos en salud ejecutiva? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías? El tema de fortalecimiento de existentes competencias, balance de trabajo y protección, integración con la unidad, cómo integramos los médicos con las operaciones de anillo. Yo siempre he sido partícipe de que los médicos entiendan cómo se funciona un anillo o una burbuja de seguridad y que hagan las funciones de oficial de seguridad, aunque sea en el entrenamiento. Porque eso también te ayuda a entender mejor la dinámica y los retos asociados al trabajo. Y también, hay que mencionarlo, las unidades de protección son unidades de élite, no permiten la entrada de cualquiera. Si tú no estás ahí entrenando con ellos, tirando cuando ellos tiran, trabajando cuando ellos trabajan, despertándote a las 4 de la mañana y acostándote a las 2 de la mañana, no se consigue el respeto que te permite una integración apropiada. Si tú no hablas el mismo lenguaje, no se consigue ese respeto. Por lo tanto, todos esos temas son importantes. Hay que hablar de rotación hospitalaria versus curso, integración en ejercicios de campo y simulaciones. Y ahora vamos a ver unas cuantas diapositivas. Este es un entrenamiento para la transmisión de mando del 2000.
Ahí cambiaron de partido morado al blanco y el partido blanco nos pidió que hiciéramos entrenamiento. Llevamos el director médico del servicio secreto, Nelson Tang, y Armando Guzmán, en ese entonces el encargado de la unidad SWAT de la ciudad de Miami. Y empezamos a hacer unos entrenamientos Armando está a la derecha. Unos entrenamientos de ataque al principal con inhabilitación de vehículos y extracción. Todo lo que están ahí son oficiales médicos haciendo funciones de oficial de seguridad en el entrenamiento. Para este ejercicio pusimos un VIP de más de 300 libras en la parte de atrás de un vehículo a ver cómo se podía trabajar una extracción y un rescate. Aquí entonces un fast forward a nuestros amigos de México que nos dieron la oportunidad de trabajar estos módulos de protección y de seguridad de dignatarios dentro del programa de Cianto en Guanajuato. Una de las cosas que me pesan más de estos temas de coronavirus es que este año no tuve el privilegio de visitar Guanajuato otra vez. Tenía muchísimas ganas de ir a Guanajuato, compartir con mis amigos, hacer un poquito de entrenamiento y también beber un poquito de mezcal, que de verdad que me hace falta. En la parte de entrenamiento lo ven aquí. Nosotros cubrimos varias unidades SWAT y unidades de fuerzas especiales, entrenamiento que hicimos la semana pasada. El entrenamiento era específicamente un drill de mal funcionamiento de AR-15. Hacemos entrenamiento toda la semana con la unidad SWAT. Se hace un entrenamiento de 6 horas con diferentes enfoques. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se hace una malfunción con el AR-15. Aquí de repente un entrenamiento que tuvimos ayer. Antes de ayer. Era el día de tecnología. Entonces, ¿cómo entrenamos a nuestros paramédicos a hacer un IV mientras hay distracción o sobrecarga sensorial? En este caso, un robot molestándote mientras tú estás haciendo tu IV. Y todo eso se aprecian, los operadores lo aprecian, los paramédicos lo aprecian porque es una integración de las diferentes tecnologías. Ahí, por ejemplo, en ese día estamos evaluando la bola de cámara, una cámara que te hace 360, una bola que tiene cámaras que te hacen un 360, que tú la tiras a cualquier situación. Y para el próximo entrenamiento vamos a utilizarla para hacer evaluación remota. La tiramos y determinamos prioridades de extracción y de rescate basado en cuántos pacientes hay, cuántos pacientes están vivos y decisiones de triaje y rescate. O sea que el uso de tecnología también es importantísimo en esta área. Parte del entrenamiento también, yo estoy entrenado como oficial de inteligencia, de análisis de inteligencia, porque mucho de lo que yo estoy haciendo ahora, después que uno se pone viejito, ya uno deja de estar rompiendo puertas y entrando al área caliente, sino que uno entra en una posición más analítica, más cerebral, y el tema de conocer los principios de análisis de inteligencia es muy importante. Entonces vamos a hablar un poquito de inteligencia médica en los minutos que quedan. Ustedes saben que la diferencia entre información e inteligencia es el proceso. Es un proceso que tiene diferentes pasos que comienzan con los consumidores pidiéndote un producto, donde tú empiezas a planificar, colectas, haces un proceso, un análisis, y luego la diseminación y el feedback. Son 5 pasos en cualquier proceso de inteligencia, donde la información se depura y se convierte en un producto de inteligencia para diferentes consumidores. Aquí vemos, por ejemplo, elementos a nivel médico, que es el Medical Threat Assessment o la evaluación de la amenaza médica. El de la derecha era el que utilizábamos con el FBI de Boston, que yo lo he adaptado mucho y lo utilizo ahora en otras situaciones. Aquí de repente ven uno declasificado de la Primera Guerra del Golfo en el 90, donde se habla de deshidratación y el calor asociado al medio ambiente del Golfo Pérsico. Perdón, Todas esas cosas parte de lo que tenemos que hacer. Cuando se habla de salud global y inteligencia médica, hay que determinar si tú estás viajando con un VIP, tú tienes que saber cuáles son los recursos con los que tú cuentas. Por ejemplo, hay diferentes tipos de ambulancias. Si las ambulancias no son adecuadas, como una ambulancia burro o una ambulancia motor, entonces tú tienes que planificar de dónde tú vas a sacar la ambulancia. En la mayoría de los países hay ambulancias, hay recursos de ambulancia. El tema es que muchas veces los dignatarios les gusta visitar áreas remotas, por ejemplo, en situaciones de crisis humanitaria y demás, y hay que saber si en el local existen vehículos suficientes y si no, de dónde tú lo vas a sacar. Ahora recientemente, bueno, para el 16 de agosto tuvimos en la transmisión de mando presidencial dominicana, hubo 11 dignatarios, incluyendo a el secretario de Estado de Estados Unidos. Y el secretario de Estado tiene un dispositivo de casi 30 vehículos, ambulancias, una exageración, pero viajan con sus propios recursos y se trabaja con sus propios recursos.
Aquí vemos dentro de la planificación a nivel de amenaza médica, las tres líneas clínicas que tenemos que contemplar. Centro de trauma, centros cardiovasculares con capacidad de cateterismo y centro de stroke. Son las tres líneas médicas principales donde el tiempo cerebro, el tiempo corazón, hora dorada y que tú tienes que tener una buena planificación de dónde están esos recursos. Usualmente lo que hacemos es que llamamos a esos centros y le decimos, mira, no se le da mucha información específica, pero se le dice, mira, de tal fecha a tal fecha, vamos a estar operando en tu localidad, necesito el listado de los médicos especializados, el listado del director y el administrador del día, con teléfono, información de contacto, y necesito que me bloqueen una unidad de intensivo y una área privada, una sala privada. Por ejemplo, eso es parte de lo que se hace a nivel de avanzada. Y a la avanzada, parte de su trabajo es el tema de inteligencia médica. Aquí de repente vemos el documento ya no confidencial, porque ya pasó, pero de la transmisión de mando el 16 de agosto que trabajamos. Aquí vemos entonces la inteligencia médica o evaluación de amenaza médica, donde evaluamos el tipo de misión, cuáles son los diferentes riesgos, evaluamos lo que se llama meteorología táctica, donde se determinan condiciones del clima, se hace una avanzada al hospital designado, en este caso Plaza de la Salud, con visiones satelitales, visiones más gráficas, más objetivas. Todo eso, ese producto de inteligencia médica o de evaluación de amenaza médica se le integra con los oficiales de seguridad para que tengan esa información. Muchos utilizan esos documentos propios y a veces hacen su propia avanzada de seguridad. Aquí vemos centros secundarios, los diferentes participantes, el concepto de operaciones con el plan de atención, apoyo médico. Y en este caso, por ejemplo, pueden ver que con el tema de coronavirus decidimos incluir algunos elementos de reporte epidemiológico, reporte diario de síntomas, para el tema de vigilancia sindrómica y planificación de ruta para centros médicos designados desde los diferentes puntos de reunión. Todo eso es parte de ese documento de inteligencia médica. Una pausita rápida para hablar de lo que son los equipos rojos, los Red Teams. Hacen función de fuerza de oposición. Esto es parte de un ejercicio de planificación o entrenamiento que a veces se hace, donde la idea es ayudar a evaluar vulnerabilidades, proyecciones, predicciones, un futuro alterno y teorías que compiten. Esto es un producto de inteligencia, donde básicamente tú empiezas a correr escenarios y la gente de los equipos rojos se encargan de hacer la función de lo que sería una fuerza de oposición. Donde en ese proceso tú encuentras diferentes brechas y oportunidades de mejoría y te ayuda a construir productos más seguros y más objetivos. Es un ejercicio bien divertido porque básicamente tú haces la función de malo. La vigilancia sindrómica es parte de esto. Con coronavirus hemos encontrado muchísimas oportunidades, pero acuérdense que en el 2001, después de los ataques terroristas de septiembre 11, hubo un incidente con Anthrax en los Estados Unidos, varios incidentes, y empezamos a evaluar el tema de vigilancia sindrómica para agentes biológicos y químicos. Pueden ver la noticia de esta semana, donde el agente Novochek, que es un agente químico, ruso específicamente, que tuvo en la noticia años pasados en Londres, ahora volvió en las noticias en Rusia y un político de oposición que se encuentra en Alemania ahora. Y todo eso habla de la necesidad de tener entrenamiento en estos temas, no solamente de vigilancia, sino de manejo, de contaminación, protección personal a nivel de agentes químicos y biológicos. Ese trabajo lo hicimos en el 2003 en los Juegos Panamericanos, trabajamos los temas de vigilancia sindrómica. Dentro de vigilancia sindrómica es parte del proceso de inteligencia. Podemos hoy día hablar mucho de los temas termales. Si recuerdan, esta es una conferencia que yo tengo años dando, donde hablábamos de la experiencia de monitoreo termal en los aeropuertos, con SARS y con MERS. Esto es un monitoreo activo y en tiempo real. Es un instrumento de inteligencia médica. Hoy día la gente dice, bueno, si el coronavirus solamente un 30% van a tener fiebre, ¿para qué yo hago vigilancia termal? Bueno, cuando tú tienes diferentes layers de seguridad y tú tienes uno que te permite captar casi un tercio de las personas que tienen esa enfermedad, entonces ese más otros recursos de vigilancia te puede ayudar a tener un control mayor de las personas que tú tienes que aislar. Vemos aquí también el tema de Anthrax de nuevo y la preocupación. No mucha gente sabe que similar en el 2003 para los Juegos Panamericanos hubo una amenaza de Anthrax en República Dominicana, donde se enviaron cartas con un polvo blanco a la Embajada de Estados Unidos. Entonces no es nada más Estados Unidos, sino que por asociación y conexión de nuestros países con diferentes aliados, también tenemos riesgo a muchos de estos temas y hay que entrenar y entender todas las consecuencias de lo mismo.
Esto es uno de los grandes logros que yo siento que he podido tener en mis años profesionales. Cuando me llamaron para ser asesor del presidente Medina, dominicano, presidente Danilo Medina, yo pasé a ser el CEO, el director ejecutivo del Comité COVID de República Dominicana, con todas las funciones estratégicas, políticas y operacionales a nivel de respuesta a COVID en un país con una población de 10.5 millones de habitantes. Una de las cosas principales que hicimos, yo tengo mucho tiempo hablando de inteligencia médica y decidimos que había que formar un centro de inteligencia epidemiológica. Y lo hicimos en un magnífico centro de inteligencia que es el C5I. Pueden ver ahí las facilidades. Ese centro fusionó la parte de inteligencia epidemiológica con organismos como la CDC, la OPS, con la parte de inteligencia de las agencias militares dominicanas. Y empezamos a desarrollar productos de fusión inteligencia, interagencia, que guiaban la planificación y las estrategias para la respuesta del COVID. Esto fue un éxito, un gran trabajo de equipo que resultó en mucho bien para los dominicanos en estos tiempos de coronavirus. Bueno, una gráfica de entrenamientos que hemos hecho que hicimos en Buenos Aires, en Argentina, en la preparación del G20, donde se hizo un entrenamiento integral de ataque al principal, con condiciones de trauma, condiciones médicas y hasta evacuación aeromédica. El punto aquí es que cuando entrenamos hay que entender los diferentes recursos con los que disponemos para familiarizarnos y en este caso con la parte de inteligencia médica, por ejemplo, hay que determinar helipuntos, hay que determinar análisis estructural de la aeronave que tú tienes y los helipuntos. Por ejemplo, los helipuntos en tierra son los más seguros con el tema estructural. Yo recuerdo una visita de George Bush 41 cuando yo estaba en Mayo Clinic que Marine One es un helicóptero muy pesado y no podía aterrizar en el helipunto designado de Mayo Clinic que estaba en el techo del edificio Mary Bright. Entonces hay que determinar todos esos temas en el análisis de inteligencia, cuál es la aeronave, cuál es el análisis estructural, dónde puede aterrizar y si no puede aterrizar en el edificio donde se va a hacer la reunión, tú tienes entonces que crear una ruta de transporte terrestre para interceptar el punto del helipunto en tierra. Bueno, con eso concluimos. Si tienen algunas preguntas. Esa foto de Police Rescue se nota que es viejita. Uno ve los equipos y se nota que eso vino de los años 90. Aparte de que tengo la carita de niño ahí. Ahí está mi Twitter, ahí está mi mail si tienen cualquier pregunta. Y no sé si hay tiempo, podemos proceder. Y si no, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, maestro. De veras un placer para todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en estas situaciones como las que acaba de comentar. Nosotros, bueno, a mí me tocó trabajar algún tiempo en el Estado Mayor Presidencial aquí en México. El extinto ahora Estado Mayor Presidencial, sabemos la importancia que se tiene del planeo y el arduo trabajo que se tiene en la parte médica para hacer que el dignatario, los dignatarios que estén por ahí, no tengan ningún problema y hacer todo más fácil. Nuevamente, un placer, maestro, tenerlo aquí. Esperemos pronto tener el Storm ya en México y Latinoamérica para formar gente ya en este tipo de situaciones. Muchas gracias nuevamente, maestro.